La bienvenida, como cada semana, a la doctora Leticia Calderón Chelius. Doctora, ¿cómo estás? Pues aquí, Braulio, con una semana que será para el recuerdo. Seguro. Fíjate que, bueno, obviamente podríamos decir eso de cualquier día, cualquier temporada de los últimos años, pero creo que cuando se haga la serie de Netflix de estos días, es que va a ser hora por hora, día por día, porque yo creo que no logramos calibrar los mexicanos lo que hemos vivido esta última semana. Y tiene que ver con que efectivamente se intentó dar un golpe judicial, se avanzó en esa ruta y las fuerzas internas, ¿no?, oscuras e iluminadas, pues estaban en una pugna realmente por al final el resultado que obtuvimos, que es que, bueno, como ciudadanos, pues a la expectativa e insisto, las fuerzas internas, pero de verdad es que estuvimos a una dita de ver lo que hemos visto en otros países, que es que de repente no se entiende qué pasa y el Poder Judicial toma, digamos, la delantera y se impone de una manera contraria a la voluntad popular. Esto ha pasado en otras partes y yo creo que no solamente es un aviso para que estemos prevenidos a lo que viene, porque los poderes fácticos son muy poderosos y no solo es el Poder Judicial, son todos, ¿no? Digo, y ahí en paralelo, por eso digo, hora por hora podríamos ir viendo, porque mientras estaba pasando esta pelea de que el conteo de los plurinominales y cómo se reparten, esta cosa tan complicada que mientras la gente no tenga claro cómo es en la contabilidad y por qué se atreven a decir la oposición sus cuentas mafufas sin explicar. No, es que es complicado. Sí. Y ya lo vamos a hacer después, pero tan complicado o más como es el sistema político electoral estadounidense. Sí. Quiere decir que también parte del mito de la democracia, un ciudadano, un voto, bueno, depende del modelo y depende cómo se contabiliza. Entonces, ¿cómo fuimos viendo esto? En paralelo, pues lo platicamos ya acá, el saque del embajador de Estados Unidos, también el de Canadá, el recule de ellos y al mismo tiempo, digamos, la respuesta que fue dando López Obrador a este momento. A mí me parece que es buen escenario. Digo, obviamente, termina como con un final feliz, pero en pausa, ¿no? Y veremos. Porque, al final de cuentas, de alguna manera López Obrador se echó el tirito. Un tirito que había que poner ahí en la mesa de poder decirle a un embajador como el de Estados Unidos, a ver, hay un límite en lo que ustedes pueden seguir opinando, porque nosotros no vamos a opinar, deberíamos, por cierto, de una cantidad exagerada de medidas que ellos han tomado respecto a nosotros, y digo, en el tema migratorio, que sabes que es lo que yo trabajo más, bueno, de manera unilateral han tomado decisiones desde la de quédate en México hasta cerrar la frontera entre México y Estados Unidos durante casi 1 año y medio. Entonces, estamos en un escenario en el cual plantear y decir, esta relación ya no puede seguir siendo de tal nivel de asimetría y tienen que entender que hay límites, aún reconociendo la asimetría, creo que le abona en positivo, al revés de lo que otros opinadores dicen en otros medios, de que esto va a afectar y qué va a pasar con el siguiente sexenio para Claudia Sheinbaum. No, la empodera al contrario de poder decir, de ahí venimos y justamente me planto desde ahí para poder seguir avanzando. Entonces, te digo, momentos así de serie, de esas de suspenso, porque íbamos viendo cómo cada día podía pasar lo contrario y podíamos ir suspirando. Hoy fue un día de francas, bueno, entre ayer y hoy, bueno, ya como de estar como más relajados y poder decir, esto avanza, y con esto cerraría, Braulio. La oposición sí debería de hacer un análisis retrospectivo. Se entiende que dicen tontería y media al público como para que se vean como que no nos entregaremos, y no, oía yo a Germán Martínez así en un delirio ya absoluto, casi ni quien lo esté diciendo nada, pero tendrían que hacerlo porque al final de cuentas usan argumentos que no solamente son contraproducentes, porque inmediatamente hay el contrario, ¿no? Cuando hablan de que se quiere imponer la mayoría, como ellos lo hicieron en su momento, ¿no? Y es necesario que esa oposición tal vez acabe de desdibujarse ya, gracias,
para que permita que surja otra oposición más civilizada y más coherente, porque no queremos una ultraderecha en este país. Así es, y me gustaría retomar un poquito, nos quedan 2 minutitos, pero me gustaría retomar una de las ideas que plantea, y es este tema de la guerra judicial que ya se ha implementado en otras latitudes, en Brasil, en Bolivia, en Ecuador, en muchas latitudes de Latinoamérica. Esta guerra jurídica, ¿considera usted que está dentro del panorama o del radar del presidente López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum, y que por eso la primera reforma a la que le van a dar cauce sea precisamente la reforma judicial? Totalmente, porque además, si tú sigues avanzando en reformas y siempre ese poder judicial va a acabar siendo el que está por encima de la voluntad popular reflejada en los votos de los diputados y senadores, bueno, pues ¿de qué te sirve? Eso es lo que pasó con con todo este periodo que vivimos y la famosa moratoria constitucional. Digamos, las vacaciones que se tomaron los legisladores y que al final de cuentas no permitieron que avanzaran reformas tan importantes como las que se planteaban, que también ahora sí que se les vino el boomerang, porque no se avanzó en la reforma electoral en la que podrían haber opinado, y yo creo que ¿dónde va a haber más oposición para la reforma electoral? No va a venir ahí de los ciudadanos, porque vamos a estar totalmente de acuerdo de quítenle dinero, bajen de al número, todo. Va a venir de los mismos legisladores que saben bien que hay muchos de ellos que ni su madre votaría por ellos en un momento dado. Y también va a ser un tema que a mí me parece que será muy problemático, el tema de la no reelección también para legisladores, porque ahí tanto los que forman parte de esta mayoría calificada de Morena, PT y Partido Verde, seguramente también van a chistar. Se van a poner, va a ser bonito, pero vamos a esperar a que por eso se apruebe esta reforma al Poder Judicial, que se avance. Obviamente, muchos dicen, es que no va a resolver, no va a resolver. Y tenemos que hacernos a la idea de que esto es a muy largo plazo, y qué padre poder empujarlo, estar en las primeras piedras que se están poniendo para un proceso que va a ser larguito, Braulio. Sin duda, doctora, ojalá que pronto también se impulse una reforma en materia judicial, pero que toque también a las fiscalías y a los ministerios públicos. Ahí también me parece que hay mucho que hacer, y aquí estaremos para comentarlo. Sin eso no hay reforma en ese sentido, ¿no? Pero pues hay que dar un primer paso. Aquí estaremos para comentarlo, doctora. Nos vemos por